Justamente los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Udip, jueces del caso Rubí, afirman que son víctimas de un linchamiento político. Dicen que su decisión fue apegada a la ley y que la responsabilidad está en el Ministerio Público, que es incapaz de investigar y de llegar al juicio con pruebas. Se dicen perseguidos y piensan pedir asilo en los Estados Unidos como una posibilidad, porque aseguran que en México no tendrán un juicio justo. Los entrevistamos y esto fue lo que nos dijeron. ¿Dejaron libre en el juicio oral que le siguieron a Sergio Barraza? En principio no existieron elementos suficientes, pruebas suficientes por parte de la gente del Ministerio Público que nos llevara a la convicción plena de que esta persona es el responsable, era el responsable del homicidio de Rubí Marisol. El Ministerio Público es el responsable de llevarle a cabo al tribunal las pruebas suficientes para que el tribunal resuelva en este caso como él lo pretendía, de manera condenatoria. Es muy importante resaltar de que en este caso no hubo confesión como se ha manejado en todos los medios de comunicación. No sabemos por qué se dice de esa manera que existió una confesión por parte de él. Al contrario, él se abstuvo y él tomó su derecho a no declarar. Si bien es cierto, hay una manifestación por parte de él al final de los alegatos, tanto del Ministerio Público como el defensor. La ley le da la posibilidad a él de llevar a cabo una última manifestación en cuanto a lo que él escuchó y presenció en su juicio. Él dijo lo siguiente ante nosotros, Tribunal de Juicio Oral: yo sé, ¿verdad? Yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad? Y como ella lo ha manifestado que no me perdona, de antemano te pido perdón, Marisela, porque sé que es un daño muy grande y al igual es cierto que, como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal y pues no tengo palabras, punto, es todo. Si él pide perdón y si además sabemos, porque efectivamente él no hizo una confesión como se considera o como tal, pero sí le comentó a su padrastro, a 2 policías municipales, y tengo entendido que incluso un policía ministerial, que él había asesinado a Rubí, ¿por qué eso no fue suficiente o no fue elemento suficiente para que ustedes tomaran otra determinación? Esto fue así porque se da esta manifestación en un contexto posterior a una intervención de esta señora Marisela, madre de Rubí, que era la víctima en el juicio. Y se habla en un contexto general de que hubo malos tratos hacia su hija, de que ella misma no se perdonaba haberla dejado con él, que no haberla retirado a tiempo, que dónde estaba Dios. Bueno, duró ella hablando un tiempo al respecto. Si hay un señor que ha estado diciendo que mató a una chica y que en su última intervención en el juicio además le pide perdón a la madre, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo? La declaración, las manifestaciones esas que hizo el acusado en este juicio fueron ante personas que no están legitimadas para recibirlas. La ley expresamente nos prohíbe y nos pone los requisitos para que la declaración del imputado pueda tener validez. Claramente nos dice que esas declaraciones no valen, las declaraciones del imputado no valen si no son rendidas ante juez o ante el Ministerio Público y con la presencia del defensor. En el momento en que ustedes dicen, y es usted, juez Catalina Ochoa, la que dice que no hay elementos y que por lo tanto queda libre Sergio Barraza, ¿usted está convencida de su inocencia? ¿Usted está convencida de que está dejando a un inocente en la calle? ¿Están ustedes 3 convencidos cuando lo declaran inocente de que es inocente o de que simplemente no tuvieron los elementos para señalarlo como culpable? En este caso a nosotros no nos quedó claro, para nosotros no quedó demostrado qué hizo realmente. ¿Por qué? Porque en esos testimonios que escuchamos nosotros, como son los policías, como son un testigo, como son el padrastro, no recuerdo quién más, incluso uno de los testigos que él nos mencionó a nosotros, que Sergio Rafael había dicho que la había matado, ¿sabe qué es lo que dice, Denise? Que lo mató a la muchacha con un balazo, a balazos, junto con la otra persona que se dice que estaba en ese momento con ella. Otro de los policías dicen que Sergio Barraza la golpeó en la cabeza, ¿verdad? El padrastro únicamente menciona que su hijastro la mató. Entonces, nosotros,
¿qué vamos a decir en la sentencia? En la sentencia tiene que quedar plenamente claro, para no violar el derecho de defensa, ¿de qué se lo está sentenciando? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué hice? Dime qué hice. Dentro de los grados de responsabilidad son varios grados. El Ministerio Público, ¿qué pruebas no les presentó a ustedes, las pruebas que acompañaran esos testimonios entonces para que fuera clara su culpabilidad? ¿Eso es lo que me están diciendo? Así es. Miren, las pruebas que se nos presentaron a nosotros, a nuestra consideración, porque es a nuestra consideración, no nos dejó claro esas circunstancias, Denise. Esas circunstancias el tribunal lo tienes que tener plenamente establecido en una sentencia. ¿Qué hice? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué lugar? Dime qué hice. Porque no nada más responde ante una acusación una persona cuando lo hizo materialmente. Yo sé que se encontró partes del cuerpo de Rubí en un lugar determinado, gracias a lo que Sergio Barraza, su pareja sentimental, declaró. Es decir, gracias a lo que él dijo, pudieron hallar el cuerpo de la víctima. Eso tampoco es un elemento para decir, hombre, él sabía dónde estaban los restos de esta chica, como para crear un vínculo suficiente, sino para que ustedes quedaran convencidos, hombre, para menos para que no lo dejaran libre y hubiera tiempo de robustecer la acusación. Si encontraron el cuerpo de la víctima, gracias a las declaraciones del acusado, eso nosotros no nos consta. Esa declaración, como dijimos, de cualquier manera es inválida, no tiene validez. Si él lo dijo, el Ministerio Público debe cuidar de que todas sus pruebas sean válidas, que cumplan con los requisitos legales. Si él lo dijo sin defensor, no vale, no lo podemos tomar en cuenta. ¿Cómo tendría que ser para que fuera válida? Para empezar, tendría que haber sido con su defensor, tendría que haber sido ante la gente del Ministerio Público, con una serie de requisitos como enterarlo plenamente de qué lo están acusando. Así, en esos términos, viola todas las normas sobre la declaración del imputado. Cuando ustedes toman esa decisión como jueces, siguiendo, insisto, la ley, porque es lo que me están diciendo, íntimamente están ustedes completamente convencidos de su inocencia o simplemente no están convencidos de su culpabilidad, que son dos cosas distintas. Eso le respondo. Nosotros nada más juzgamos si hay prueba suficiente de que una persona es responsable o no de un delito. No decimos que es inocente, decimos que no se nos probó que es culpable. Hasta ahí se limita nuestro trabajo. Debe ser algo terrible estar dando una sentencia y al mismo tiempo con una gran duda, no de que el tipo sea culpable, sino de que se está dejando libre a alguien que cometió un delito. Yo vi la cara de ustedes en el momento en que la madre de Rubí grita de horror, un grito escalofriante a la mitad de que ustedes dictaban la sentencia. No creo que sea una situación cómoda para ustedes el estar diciendo es inocente cuando en realidad lo único es que no hubo pruebas. Existe, usted comentaba ahorita, esa íntima convicción. No podemos ir más allá de lo que la ley establece con respecto de la responsabilidad de especificar en una resolución o sentencia estas condiciones, porque son requisitos previos que se están estableciendo en la ley para poder dar seguridad jurídica a todos los mexicanos, ¿no? En este caso es una persona que aparentemente nos dicen, él es el responsable. ¿Responsable de qué? Nos va a preguntar cualquier autoridad federal que vaya a un amparo, cualquier persona en la que no debe ser. ¿Responsable de qué? En este caso, nosotros atendemos que las primeras preguntas que surgieron en la familia de la víctima fue ¿y qué pasó con ella y dónde están? ¿Y dónde quedó? ¿Y qué le hicieron? Esas son las respuestas que nosotros no pudimos tener por acreditados con los medios de prueba que había. Claramente la ley dice cuáles diligencias no valen. No depende nuestra resolución, no depende de lo que yo siento, de lo que yo quiera, sino de lo que legalmente se me trae. Esas son reglas claras. El Ministerio Público sabe cuáles pruebas valen y cuáles no valen. La defensa también sabe y nosotros también sabemos. Con esas reglas tenemos que estar y no a base de sentimientos de lo que yo siento. Tenemos que aplicar la ley. Cuando rendí protesta para asumir el cargo, juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No hacer lo que yo quiera o lo que yo sienta. ¿Cómo entonces entendemos que después de su decisión en una segunda instancia y a partir de exactamente los mismos elementos, porque
alcancé a checar que no aportó el Ministerio Público nada nuevo cuando llegó a la segunda instancia, que en el proceso acusatorio se llama Tribunal de Casación. Por unanimidad, los que integraban ese tribunal condenaron a Sergio Barraza a 50 años de prisión y a 40,000 pesos como reparación del daño, a partir de exactamente los mismos datos, elementos de los que hemos estado hablando y que para ustedes, por apego a la ley, eran insuficientes y por lo que lo dejaron libre. Son diferentes formas de apreciar la prueba. En primer lugar, respetamos la decisión como siempre de nuestros superiores, sin embargo nosotros sostenemos lo que hemos resuelto en nuestra resolución. Lo repito de nuevo, la decisión nuestra está sometida precisamente a eso, Denise, a recursos. Precisamente es el trabajo de los superiores, revisar el trabajo de primera instancia, precisamente si saber si se ajustaron a la ley, si no se violentaron si se vulneraron algunos principios, si se valoraron bien las pruebas. Para eso precisamente existen los recursos y a nuestra consideración, si se interpuso el recurso, estaba en su derecho el Ministerio Público de que un superior revisara nuestro trabajo. Y dijo que ustedes estaban equivocados, eso es lo que dijo el Tribunal de Casación. El problema es que lo dijo cuando el señor ya se había ido, juez. Así es. ¿Por qué? Porque se tenía que dar cumplimiento al mandato de primera instancia, ¿verdad? Porque es como nosotros, a nuestro criterio, a nuestro arbitrio judicial, es lo que advertimos, Denise. No, yo lo entiendo, pero yo lo entiendo. La pregunta que yo les hago es que cuando los escucho y oigo su convicción de que estaban absolutamente seguros de que lo que les presentaba el Ministerio Público no era suficiente, bueno, lo primero que les digo es, si estaban ustedes tan seguros, lo lógico es que el Tribunal de Casación les hubiera dado la razón, pero resulta que el Tribunal de Casación por unanimidad decide que sí hay elementos para considerar que es culpable y la única diferencia es que está libre el acusado y ya nunca se le ha encontrado. Si alguno de ustedes, juez Rafael Budip, si quiere hacer algún comentario. Yo en lo personal diría que en los distintos tribunales de casación, en los distintos tribunales orales, puede haber lo que la juez decía, una interpretación de las pruebas. Es difícil que nosotros lo hagamos pensando en lo que la sociedad pueda pensar. Me refiero en el buen sentido. Vamos, nosotros recibimos la prueba y valoramos lo que nosotros vimos. A su vez, otro tribunal tendrá su parte. Y a su vez, un tribunal federal en determinado momento pudiera, yo no sé si pase nunca, pero al menos sabemos que las resoluciones, incluso de los distintos tribunales jurisdiccionales, sean de primera, segunda instancia, inclusive los federales, a veces son cambiadas las resoluciones por un superior que valoró las mismas pruebas y de manera diferente. Ustedes, como yo, sabemos que este caso pues ha sido dramático el desenlace. Esto en un contexto en el cual es mucho más general, donde sabemos que de 100 detenidos y presentados como presuntos asesinos y multihomicidas, la mayoría están libres. Hay un problema de justicia en nuestro país y es inevitable que la sociedad se voltee y vea a sus jueces y les diga qué es lo que está pasando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando en este y en otros casos? ¿Cuál sería su respuesta, juez Netzahualcóyotl Zúñiga? Aquí está fallando, yo creo que está fallando la forma de investigación, los recursos que tiene la institución investigadora, porque están muy limitados, tienen mucha carga de trabajo los agentes del Ministerio Público, eso siento yo. Entonces, si tenemos aquí 3,000 homicidios al año y 20 agentes del Ministerio Público, pues entonces cada agente del Ministerio Público tiene que investigar correctamente y con métodos científicos y todo lo que la teoría dice que debe hacer, a lo mejor unos 2 o 3 diarios. Llegamos a juicios en que el Ministerio Público trae todas las pruebas y nosotros hemos condenado. No hay ningún problema. Cuando no hay pruebas suficientes tenemos que absolver. Nuestro trabajo es eso, condenar o absolver, y no hay garantía de que lo que hagamos sea correcto, por eso existen los recursos. El día de ayer y por unanimidad el Congreso del Estado de Chihuahua decidió que va a proceder a hacerles un juicio político. Es decir, hay un señalamiento de que ustedes son responsables en este caso, pero quizá
digamos, la acusación es de que son los jueces los que no están haciendo bien su trabajo. Claro que voltearon la vista hacia nosotros jueces, porque fue la orden que se dio por el tribunal. Ya estaba a disposición del tribunal el acusado. Así es. ¿Verdad? Pero también que quede muy claro que el Ministerio Público, él es el que tiene que acreditarle al tribunal. El tribunal no investiga. El tribunal juzga en base a las pruebas que se le diga. Lo que me está diciendo es interesante, que es que el modelo de juicios orales no es que sea malo, lo que está haciendo es dejar al descubierto la debilidad de la parte acusadora, que no está pudiendo estar a la altura de la exigencia de un sistema acusatorio de juicio oral. Exactamente, Denise, y déjame abundar sobre esto. Esta no es la primera sentencia ni la última que se ha dictado. Caray, o sea, no sabemos por qué está todo esto, ¿verdad? Si no es la primera ni la última. En días recientes otro tribunal de juicio oral también absolvió. ¿Por qué? ¿Cuál fue su argumento? Que también no se le llegaron las pruebas precisas, contundentes, fuertes, ya sin ninguna duda, para condenar al acusado, ¿verdad? Entonces, va a seguir sucediendo. ¿Se sienten perseguidos políticos? ¿Qué sienten? Es que ahora no sé si así lo consideramos, Denise. ¿Por qué? Porque algunos se han manifestado ya de que incluso quieren para nosotros hasta cárcel. Entonces nosotros lo consideramos así, una persecución, y ignoramos, ¿verdad?, porque se ha manifestado de que hasta cárcel quieren para nosotros, cuando esta decisión fue por el arbitrio. ¿A quién se refieren, Rafael, en Nezahualcóyotl? ¿De quién están diciendo? ¿Es el gobernador? ¿Quién está detrás de esta persecución política? Al que yo me enteré por medio de la prensa que dice que va a buscar cárcel contra nosotros, no es cualquier persona, es el señor gobernador. Eso preocupa porque tiene mucho poder, los gobernadores tienen mucho poder. Tan así que en cuanto él dijo en su programa de radio que había solicitado nuestra suspensión, 3 horas después ya estaba el fiscal presentando la solicitud y 2 horas después ya el tribunal había resuelto suspendernos. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier persona el que anda buscando que nos metan a la cárcel. Eso es una persecución. Yo quisiera agregar por ahí a todo esto. Entendemos la desinformación nacional o internacional que se generó y hacer hincapié en lo mismo. Se manejó, dejaron libre un homicida confeso. Vemos que los medios y la sociedad no han entendido. Todo el mundo hace una presumir de decir, hubo una confesión y no le dieron valor. Y no es así. A la sociedad ahorita le está cayendo en cuenta, por primera vez de nosotros, que no hay confesión, que no fue así. Nosotros entendemos lógicamente la indignación de la gente, que los medios así se lo plantearon. Tampoco creemos que sea nada maquiavélico de los medios. Las personas que han informado lo han dicho así. De hecho, personas en Congreso, personas en la sociedad, personas que han creído entender sin conocer el fondo de la sentencia, han hablado de esas situaciones. Algunos más han dicho es que necesitaban ver todo el expediente completo para analizar y emitir una sentencia. Por eso nuestras afirmaciones anteriores de cómo es como ahora funciona. No, sí, porque la gente está malentendiendo o interpretando con el sistema tradicional. Sé que están considerando, o así se ha dicho públicamente, solicitar un asilo político en los Estados Unidos. Sí, en caso de ser necesario, ya lo hemos expresado, Denise, de que nos vamos a asilar en el extranjero en caso de ser necesario, porque precisamente nosotros, los tres, y no lo digo nada más por los tres, la generalidad de los juzgadores, que estamos sorprendidos por este tipo de decisiones. En primer lugar, las declaraciones que ha hecho nuestro gobernador, de que incluso quiere cárcel, que merecemos cárcel por una decisión judicial que tomamos. Y enseguida, como lo dicen los compañeros, ya el Poder Judicial al día siguiente o ese mismo día de las declaraciones, inmediatamente nos suspenden temporalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, precisamente como dice el juez Zúñiga, es preocupante, es muy preocupante. Para terminar, ¿cuál sería ese momento dado? ¿Cuál es la definición que los llevaría a pedir el asilo? Creo que esa es una decisión que cada quien tomará en su momento, ¿verdad? Yo lo tomaré cuando vea en riesgo mi seguridad. En ese momento
recurriré a todas las instancias legales que yo pueda para estar seguro. ¿Algún último comentario para terminar? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es totalmente improcedente un juicio político por una opinión de un juez, y no es por hacernos invulnerables, lejos de quererse estar encriptados y que yo hago lo que quiero, porque hay que dar cuenta de ello en una resolución, como ahorita le comentaba. Se trata de asegurar que las personas que trabajamos como jueces tengamos un sentimiento de si resuelvo así, se va a enojar el gobernador, si resuelvo así, se va a enojar los diputados, si resuelvo así, la sociedad con la manifestación ahí va a querer lincharnos. No podemos temer a eso. Esa es la independencia, esa es la garantía que se concede en tratados internacionales.